Bien, le damos la bienvenida a la doctora Sonia Vera. Ella es la abogada del ex vicepresidente Jorge Glass. Y con ella vamos a hablar sobre el tema de las medidas provisionales que le ha entregado la CIDH al ex vicepresidente Jorge Glass. No sé si es lo correcto o medidas cautelares. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. No tengo audio. Ahí, ¿me escuchan? Correcto. Ahí estamos. Perfecto. Miren, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes aquí en Bruselas. Sí, son medidas provisionales, no son de parte de la CIDH, porque he visto que algunos medios hacen esa confusión, que dicen que son medidas cautelares de la CIDH. No, son medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Doctora, Carla le saluda. ¿En qué consistirían entonces estas medidas provisionales, como para dejarla clara, como decía el licenciado de la Cruz, ¿no? Esta terminología. Para explicar un poco, en el sistema interamericano existen dos instituciones. La primera, que es como una especie de filtro, que es la Comisión Interamericana, y luego está la Corte Interamericana, pues la que ya emite sentencias. Entonces, existen unas medidas cautelares que son otorgadas por la CIDH, que efectivamente en el 2019, en diciembre del 2019, otorgaron unas primeras medidas cautelares, que básicamente eran para asegurar la vida y la salud de Jorge mientras se encontraba cumpliendo su pena de privación de libertad en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Entendamos que ahí fue donde se dieron todas estas masacres carcelarias. Han habido muchos informes de seguimiento. Se hizo una mesa técnica médica para poder analizar todas las patologías de Jorge, y que tanto médicos del Estado como los médicos particulares hicieron un informe en la que efectivamente detectaron una polifarmacia extrema y con enfermedades psiquiátricas y psicológicas de un nivel alto, ¿no? Entonces, eso se quedó ahí. Luego, cuando Jorge Glass empieza nuevamente la persecución por parte de la Fiscal General del Estado a perseguir, a reactivar los procesos de Jorge cuando él se encontraba con una medida cautelar nacional, porque básicamente el juez lo que le dijo fue: mire, señor, usted cumple con todos los requisitos para estar libre, porque cumple más del 40%, tiene buena conducta, cumple con todos los requisitos, hay pronunciamientos internacionales sobre la gravedad de su causa y de su caso. Entonces, mire, usted espere en libertad su audiencia de prelibertad, ¿ya? Entonces, cuando pasa esto, a Jorge le vuelven a decir: mire, la fiscal, si no le retiran el juicio político, vamos a activarle nuevamente todos los procesos que hay. Entonces, Jorge dijo que no, que siguieran con el juicio político, que él iba a enfrentar la justicia y que no se iba a ir del país y que se iba a quedar. Básicamente, sabemos que en el 2022 reactivaron el juicio de la fiscal, le negaron los beneficios penitenciarios y él ingresa a la Embajada de México. Cuando ingresa a la Embajada de México, nosotros pedimos nuevamente una activación, pedimos medidas provisionales a la Corte de la CIDH. ¿Qué hace la CIDH? Empieza a nuevamente pedir informes al Estado ecuatoriano. Luego ocurre lo del secuestro en abril, y lo que hace la CIDH es ampliar las medidas cautelares que ya estaban vigentes del 2019 en el 2023. Perdón, en el 2024. No, perdón. En este año, en febrero del 2025, amplía las medidas cautelares, y como el Estado incumple estas medidas cautelares, entonces es cuando pide las medidas provisionales, ¿ya? Entonces, las medidas provisionales efectivamente es la segunda ocasión en la que efectivamente se condena al Estado ecuatoriano por incumplir con los principios básicos de la Carta de San José, y nos han otorgado unas medidas cautelares. Sí, efectivamente no nos dieron la razón
en el sentido de que no nos dieron el traslado hospitalario, no nos dieron el arresto domiciliario, ni tampoco el traslado de cárcel, pero vamos a pedir una ampliación, ¿ya? Eso es muy importante que se sepa, que vamos a pedir una ampliación. Esta es la primera vez que ya estamos litigando en la Corte, porque para poder llegar a la Corte generalmente pasan 15, 20 años, pero como el caso de Jorge es tan grave, ya lo han mandado a la Corte, y la Corte efectivamente ha corroborado que existe un derecho irreparable, que se está afectando a su vida, que hay una gravedad, que hay efectivamente un riesgo inminente. Entonces, a partir de ahora nos toca documentar lo que ya hicimos con la Comisión Interamericana, que es todo el estado actual de Jorge, cómo se encuentra, que tiene solamente 3 horas de luz, que efectivamente no tiene visitas, que está incomunicado desde hace casi un año, no recibe visitas de sus familiares, que prácticamente está encerrado. ¿Y por qué no le permiten a los familiares visitarlo a Jorge Glass? Miren, efectivamente en el 8 de enero del año 2025, un reo fue asesinado. ¿Ya? Recordemos que hubo un PPL que advirtió que había un plan para asesinar a Jorge Glass, y entonces días siguientes asesinan en la cárcel de La Roca a este PPL. Y a partir de ahí restringieron todas las visitas a todos los PPLs. Ya, tampoco les dan patio, o sea, los PPLs pasan encerrados 24 horas al día. Y eso es lo que nosotros hemos estado documentando, es lo que hemos estado informando, y el Estado pues prácticamente dicen que Jorge Glass está en Disneylandia, ¿no? Y que los familiares no lo visitan es porque no piden visitarlo, cuando hemos documentado que efectivamente el Estado ha negado las visitas desde diciembre del año 2024. Entonces, en este interdín de contradicciones, el Estado pinta una película, prácticamente Jorge Glass está en un spa. La salud del ex vicepresidente Jorge Glass, ¿en qué estado se encuentra, doctora? Porque si no le permiten ver a su familia, si los tienen en estas condiciones, ¿qué nos asegura que se esté medicando? ¿Qué nos asegura el bienestar de su salud? El problema de la medicación, el problema de la medicación es que tiene una polifarmacia extrema. Él ingiere diariamente 45 fármacos diarios. Entonces eso le está creando problemas que no tenía. Por ejemplo, hace poco me confirmaron que tenía cálculos renales y en la vesícula. ¿Ya? Tiene prostatitis, tiene gastritis, cistitis, colitis, aparte de la espondilitis anquilosante juvenil, depresión grave con intención suicida. O sea, tiene más de 15 patologías, 45 dosis, 22 fármacos diarios. Lo están matando lentamente. Y lo último, hace 2 semanas que nos informaron, no tenían luz eléctrica. ¿Ya? Les quitaron la luz a forma de castigo porque hubo el coche bomba en la puerta de La Roca. Entonces, el Estado en esta contradicción es tan burdo que dice que no, que el coche bomba no fue en la puerta de La Roca, sino en la cárcel de Guayaquil. Pero si está a la vuelta, o sea, lo que pasa en La Roca pasa en la cárcel de Guayaquil. Entonces, como Exacto. Obviamente los jueces no saben de este tema, es volver a empezar, pero no nos vamos a dar por vencido. Mucho tiene que ver la composición de la Corte, ¿no? Cuando nosotros iniciamos todo este proceso en el 2019 nos decían, es imposible que la Corte, que la Comisión Interamericana le dé medidas cautelares a Jorge Glass porque Rafael Correa fue muy crítico de la comisión. Pero nosotros hemos hecho un excelente trabajo documentando cada cosa, cada tratamiento, cada vulneración de derechos, que a la comisión no le quedó nada más que en el 2019 otorgar las medidas cautelares. Y ahora, en la ampliación, nos decían, el relator, es imposible, ese relator, Estuardo Ralón, es imposible que le dé unas medidas cautelares a Jorge. Pero fue tan contundente la defensa técnica y el acervo probatorio que hemos entregado a la comisión,
que el relator más difícil que otorgara esta ampliación de medidas cautelares, que es el relator Ralón, lo hizo y él fue el postulante ante la Corte. ¿Ya? Entonces ahora tenemos otra batalla que es ante la Corte y es a solicitar una ampliación y seguir documentando todo lo que está pasando. Entonces ahora sí nos dejan entrar a los médicos de confianza, pues vamos a pedir que ingresen los médicos de confianza y emitan los informes actualizados de la situación real de Jorge Glass. Y estamos seguros que vamos a convencer a la Corte de que realmente Jorge Glass necesita ser hospitalizado. Lo primero que nosotros estamos solicitando es la hospitalización inmediata, porque inclusive el mismo Estado ha dicho que le están cambiando los fármacos, pero nuestro médico de confianza nos dice, el cambio de un fármaco puede causar una crisis de abstinencia y matarlo. Él no puede, a él no se le puede cambiar su tratamiento dentro de un entorno penitenciario porque lo que puede ocasionarle es la muerte. Y eso es lo que están haciendo. ¿Y no le han permitido entrar al médico de confianza? No han permitido entrar al médico de confianza desde el año pasado y justo por cuando estábamos a punto de tener la vista con la Corte, yo prácticamente los amenacé con acciones penales, le copié a todas las de todos mis correos y mis comunicaciones a la Corte, a la CIDH, a todos los estamentos internacionales, y bajo esa presión y porque ya íbamos a tener la audiencia con la Corte, permitieron que su neuropsiquiatra tuviera un Zoom con él. Y su conclusión es, él está peor que nunca. Tiene ideación suicida, ya sabe cómo lo va a hacer. Entonces, realmente para nosotros, si bien es cierto, es un triunfo por parte de la defensa, porque realmente el Estado pudo haber convencido a la Corte de rechazar las medidas provisionales. Y eso no pasó. Entonces, el Estado no cumplió con su cometido y ahora nosotros tenemos que probar nuevamente todo el estado actual en el cual se encuentra Jorge Glass, no solamente su salud mental, su salud psíquica, la polifarmacia, su salud física, la polifarmacia extrema, la tortura a la que le está siendo sometido, porque él tiene una claraboya pequeñita de luz, ¿ya? Y a él lo único que hace que no se vuelva loco es poder leer. Entonces, si no tiene luz eléctrica, no puede leer. Y eso es lo que lo está matando. O sea, lo tienen en la oscuridad casi. En la oscuridad solamente le dan luz, desayuno, almuerzo y merienda. Eso es inhumano. ¿Y la alimentación, doctora? ¿Qué se sabe de la alimentación? O sea, la última vez que me dijo era que solo le estaban dando arroz con papas. ¿Ya? Terrible. Entonces, la situación de Jorge es realmente dramática. Él no debería estar en un centro de máxima seguridad. Ahí han trasladado a todos los PPLs que cometieron las masacres en Esmeralda y en Machala. Doctora, dentro de los temas de las medidas provisionales que da la CIDH, dice permitir visitas de su familia, defensa y los médicos de confianza. ¿A la defensa tampoco le permitían ingresar? Sí, era la única, nosotros tenemos un Zoom todos los martes y uno de sus dos abogados lo visitaba generalmente los viernes. Ahora, aquí dice rendir informes periódicos a la Corte sobre su estado. Eso tiene que rendir, me imagino, el SNAI, ¿no? No, el Ministerio de Salud Pública. Lo que pasa es que nosotros nunca tuvimos acceso a toda la información médica de Jorge. Cuando la solicitábamos, teníamos que activar Habeas Data. ¿Por qué? Porque no nos entregaban la información. Entonces, ahora la Corte está estableciendo que nos remitan directamente la información a la defensa y a la Corte. El Estado actúa como con una especie de venganza hacia Jorge Glass. Totalmente, totalmente. Es la cabeza de turco que necesitan. Él es un hombre inocente y han mancillado su honra,
han hecho una campaña mediática brutal para deshumanizarlo frente a la comunidad, ¿no? Pero realmente es el único ecuatoriano que tiene 9, este es el 9º pronunciamiento, el 9º. Es brutal, o sea, no hay un ecuatoriano que tenga más pronunciamientos a favor. Está la Comisión Interamericana con sus medidas cautelares, luego la ampliación, el relator de independencia judicial, luego la relatoría de la tortuga, ejecuciones extrajudiciales. Ya no queda un estamento que no se haya pronunciado. El Tribunal Supremo de Brasil anuló el proceso de Odebrecht porque eran utilizadas las mismas pruebas que utilizaron contra Lula, contra Jorge. Entonces, tenemos a nivel internacional todo, inclusive Interpol eliminó la boleta roja de Jorge, como de todas las personas afines al correísmo, exfuncionarios, miembros del partido. Más de 21 boletas rojas de Interpol han sido anuladas. ¿No tienen ninguna prueba contra Jorge Glass para que lo sigan persiguiendo y lo tengan preso? Mire, todos los procesos se activan cual reloj. El proceso de la reconstrucción inició en el año 2019. El Código Penal ecuatoriano establece que las investigaciones pueden estar abiertas 2 años y el juicio inició ahora en el 2024. O sea, imagínense que mientras él estuvo preso, la fiscalía pudo haber hecho su investigación, pudo llamarlo a juicio. No, esperan justamente cuando ya se le va a cumplir sus 8 años de la pena acumulada a soborno y Odebrecht, ya va a cumplir 8 años preso. Y justo ahora, para que no salga, entonces le activamos reconstrucción. De Manaví. Así es, así es. Entonces, es brutal lo que le están haciendo. Ahora quieren también vincularlo con el tema Villavicencio. Ni siquiera el tiempo cronológico coincide. Es brutal. ¿Y él ha sido llamado a juicio por el tema Villavicencio? No, pero las hijas de Villavicencio están haciendo hasta lo imposible para que lo vinculen, ¿no? Claro, a ellas no les interesa investigar la muerte del padre, sino seguir una ruta de lo que le ordena. Una hoja de ruta. Sí, y realmente es desquiciante, ¿no? Yo estoy segura, volviendo al tema de las medidas provisionales, que vamos a lograr probar la gravedad, la urgencia y el daño irreparable en el caso de Jorge en la actualidad. ¿Cómo está hoy? Lo están torturando psicológica y físicamente. Lo que me preocupa es que Jorge no dure tanto tiempo. O sea, con eso nos es lo que me preocupa. La salud es La bastante situación es gravísima. complicada. Sí, porque en cualquier momento cualquiera de sus órganos va a colapsar. Nos decía el médico internista de Jorge, Sonia, es que en cualquier momento le puede dar un paro orgánico. Ha perdido más de 15 kilos. Es hueso y pellejo. O sea, es brutal. No sé si ustedes pudieron ver las imágenes cuando él estuvo en la audiencia de reconstrucción. Flaquito, que casi no podía caminar. Bueno, ahí estaba gordo en comparación como está ahora. O sea, ahora está más delgado. Muchísimo más, ha perdido masa muscular de una manera brutal. Y el día de hoy tengo el Zoom con él para decirle el alcance de sus medidas provisionales. ¿Tiene un Zoom con él hoy? Sí. Correcto. Doctora, y el tema del asalto a la Embajada de México, ¿usted conoce este caso? Sí, por supuesto. Nosotros como Defensa Técnica Internacional de Jorge estamos colaborando con el equipo mexicano que tiene que contestar la contrademanda a Ecuador. Entonces estamos entregando toda la información para que ellos puedan contestar en el tiempo oportuno a la Corte Internacional de La Haya. Y ellos tienen tiempo hasta el 2026, me parece, ¿no? Así es. Ellos tienen tiempo hasta el 2026. ¿Qué puede pasar allí, doctora?
La verdad, esperaría que se pronuncien sobre la legalidad del asilo y puedan pedir medidas provisionales a favor de Jorge. Sigue abierto, sigue expedito el asilo entonces, por parte de la embajada, Claro, por parte del gobierno mexicano. Claro, ellos han hecho hasta los últimos esfuerzos de pedir el salvoconducto a través de la embajada de Suiza, que es la que sirve de intermediario en este conflicto, pero Jorge sigue teniendo todas las prerrogativas de un asilado mexicano. Y una vez que ellos han estado muy pendientes de la situación de Jorge. Y una vez que se pronuncie la Corte Internacional de Justicia, ¿esas medidas tiene que acatarle inmediatamente el Estado ecuatoriano? Así es, pero esperamos que las acate, ¿no? Porque realmente es decepcionante cómo ahora se destroza todos los principios básicos del derecho internacional. Lo vemos con Netanyahu, lo vemos con Trump y este presidente que es un remedio de estos dos, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente vivimos en un momento crucial para el derecho internacional, pero tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para, primero, salvaguardar la vida y la integridad de Jorge y luego seguir bregando para que se demuestre su inocencia, ¿no? Jorge Glass es un hombre inocente que está siendo torturado en la cárcel de La Roca y el Estado está haciendo de él un chivo expiatorio, una cabeza de turco para demostrar su poder. Sí, hay una especie de venganza no solamente desde los políticos, sino desde los medios de comunicación. Cuando hablan de Jorge Glass, todos los reportajes son para destruir a Jorge Glass. Hemos visto... Exactamente, porque él no ha aceptado, él no ha aceptado ser cooperador eficaz. ¿Y qué le piden para ser cooperador eficaz? Le piden mentir, culpar a gente inocente. Entonces él jamás lo va a hacer. Correcto. Porque él jamás pondría a otro ser humano en la situación en la que él en este momento se encuentra. Y siempre se lo han pedido, ¿no? Todo el tiempo lo han estado chantajeando para que él sirva de cooperador eficaz. ¿Desde dónde? Fiscalía. La Fiscalía. Así es. ¿La actual? Sabemos que la señora Lady Salazar todavía sigue teniendo control, pero todo está contaminado en la Fiscalía. Y peor ahora que el subrogante del subrogante es el alfil del gobierno, ¿no? Hasta ahora tiene presión, a pesar de la situación que él tiene en estos momentos, aún mantiene esa presión de que mienta, de que hable. Es que el momento fue justamente hace como cuando estaban por sentenciar el caso Reconstrucción. Ahí sufría la presión. Ahí sufría la presión, exactamente. Entonces, realmente esta situación es inhumana, ¿no? Es que el Estado no necesita matarlo, sino que crea las condiciones para que él se muera o se mate. Yo no entiendo cómo puede haber gente tan perversa, mentes tan perversas, ¿no? Que quieran chantajear a una persona que está detenida injustamente para que acuse a otras personas inocentes, ¿no? ¿Cómo pueden dormir esas personas, doctora? No lo sé. ¿Tendrán conciencia? Es que en este momento donde las personas dejan de pensar, porque simplemente repiten una caja de resonancia, ¿no? Es que el tema de Jorge Glass, sí, la Fiscalía, el gobierno, pero es todas las personas que repiten un discurso sin saber que detrás de todo lo que se está creando hay un ser humano, hay un padre de familia, hay un hombre que está sufriendo. ¿Sabe lo que es estar encerrado 24 horas al día
sin tener la opción de ni siquiera salir al patio, de no ver a su familia, con el grado de depresión, de riesgo suicida en el que él se encuentra. Es brutal, él no puede dormir, toma ansiolíticos, antipsicóticos, opioides, él prácticamente vive sedado. Él es una persona adicta, que si le quitan un fármaco, él entra en una crisis de abstinencia brutal. Se puede morir en cualquier momento. En cualquier momento cualquiera de sus órganos va a colapsar. Ya se hizo dependiente. Podría ser inclusive candidato a diálisis. O sea, sus riñones están hechos pedazos. Entonces, sinceramente, para mí es muy doloroso ver cómo cada semana se está muriendo en vida. Doctora, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para esta entrevista. Vamos a estar pendientes de lo que pase. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Gracias a la doctora Sonia Vera. Definitivamente es espeluznante lo que se siente cuando escuchamos, por ejemplo, a la doctora relatarnos la situación real, la verdadera, en la que vive hoy el ex vicepresidente Jorge Glass, un mártir condenado por la oligarquía de este país, un mártir condenado por ese poder opulente, opresor, del que vivimos ya 8 años, condenado por honestidad, condenado por no mentir, condenado por no culpar a inocentes. Conciencia es lo que menos tienen. Y nada le va a devolver a Jorge Glass la vida, los años y el daño que le han hecho a su familia, a sus hijos, a su madre y a todo un país. Terrible. Hay que estar bastante atentos, bastante alertas a esto. Sabemos que es el trofeo, ¿sí? El trofeo de la oligarquía, el trofeo de aquellos que no les gustó que el Ecuador renazca, que no les gustó que el pueblo, que el humilde tenga dignidad. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Luisa González, que ya está con nosotros, y regálele like a la doctora Luisa González, que está con nosotros en esta mañana de jueves 6. ¿Cómo le va, buen día, doctora? Buen día, Carla, Jaime, un saludo inmenso a todos nuestros hermanos que están conectados en este momento, escuchando Ecuador en directo, y sobre todo una forma diferente de hacer periodismo, ¿no? De hablar con la verdad, con apertura, pero sobre todo de no hablar desde la pauta, sino desde la verdad de lo que ocurre en el país. Eso es lo que nos caracteriza, doctora. Doctora, campaña nuevamente, ¿no? Y Cristi Noén viene a recorrer el país, ciertos sectores, hacer campaña, como cuando vino Eric Prince, ¿no? A decirnos, a querernos lavar el cerebro de que con ellos vamos a recuperar la seguridad de este país. Es importante que una líder como usted le diga al pueblo ecuatoriano que es una mentira más. Bueno, yo voy a insistir una y mil veces en algo que yo creo, ¿no? Y es en la capacidad de razonar que tenemos los ecuatorianos. Somos gente inteligente, gente capaz, y nos están tratando, perdón la palabra, como idiotas, como tontos. Y nos venden humo, y con la pauta, con la campaña política, con las mentiras, quieren que nosotros caigamos una vez en su juego, una vez más. En cada campaña que empieza el gobierno, ustedes ven que el gobierno tiene ya una estructura clarísima, ¿no? Va a Estados Unidos Daniel Noboa, dice que se va a reunir con Trump,
y vienen actores internacionales, ¿no? Básicamente de Estados Unidos al Ecuador. ¿A traer qué? Mentiras, a vender humo, para intentar convencer a la población de que las cosas van a ir mejor. Pero ¿qué es lo que realmente palpamos nosotros? Que las cosas en el país cada día van peor. Y hay algo fundamental, a usted que me está escuchando. Y yo no le hablo desde la ideología política, sino que lo hablo ya desde un tema más personal. ¿A usted le gusta que le mientan? ¿A usted le gusta que le engañen? ¿A usted le gusta que se le burlen en su cara? ¿Que le ofrezcan algo y luego hagan todo lo contrario? Ni en lo personal, ni en lo laboral, ni en lo cotidiano. No nos gusta eso, ¿verdad? Y hay algo fundamental que debe tener todo ser humano. Y que mi abuelo siempre me decía, hijita, la palabra, los compromisos. La palabra es más que un papel firmado. Y si usted hace un compromiso, eso se cumple, llueva, truena, relampaguee. Y tenemos un gobierno que parte desde la mentira, desde el engaño y desde el querer confundir a la población, ¿verdad? Y nos tratan como a tontos. Daniel Noboa, en su campaña del 2023, dijo que no iba a subir precios de los combustibles, sino que los iba a bajar. Los subió. Dijo que iba a aumentar a 10% del PIB el presupuesto para salud. No solo que no lo subió, es que lo redujo. Pero no solo eso, es que hay una subejecución presupuestaria, que mientras nuestros hermanos se mueren, la ejecución presupuestaria en el sector salud es de 43% al mes de octubre. Entonces, no es que no hay dinero, es que no hay la voluntad ni siquiera de cumplir con su palabra. Y la Constitución de la República dice que la salud es pública, de calidad y gratuita. Entonces, por eso quieren cambiar la Constitución. Les estorban nuestros derechos, ¿verdad? Y es un momento de reflexionar y decir, más allá de las ideologías que usted tenga, y decir, este señor está mintiendo. Mintió desde el primer día. No ha cumplido nada. Gana y resulta que hace todo lo contrario. En todo nos miente. El paro que acabamos de pasar los ecuatorianos. ¿De dónde nació ese paro? No nació de la Revolución Ciudadana, nosotros no estuvimos en las calles. Nació de la mentira de Daniel Noboa. ¿Quién ocasionó esa violencia? De que Daniel Noboa se comprometió con los ecuatorianos, que si le daban el voto, él no iba a quitar el subsidio al diésel. Pero sin sonrojarse, sin la mínima vergüenza, quitó el subsidio y dijo, perdón la expresión, que se frieguen, ¿qué me importa? Allá los ecuatorianos, se les encarece la vida, ¿qué me importa? Y dijo, no doy ni un paso atrás y punto. No reconoce su mentira, no da la cara. Y tuvo que quedarse en el país repartiendo dinero a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, si hay recursos en el Estado ecuatoriano, ¿por qué no ha pagado a las dializadoras? ¿Por qué no ha pagado a los empleados de las empresas prestadoras de servicios al Estado? Las empresas de seguridad, donde hay padres y madres que no tienen para comer por meses. Las empresas de limpieza, todo lo que eso es del sistema de prestación de servicios al Estado, no les paga. ¿Saben dónde sí se está pagando? Se está pagando a las empresas prestadoras de servicios de salud vinculadas a quien fue ministro de Salud y que es hoy presidente del directorio del IES, el señor Lama, Edgar Lama. Entonces, este señor que pretende manejar la salud del país, al haber estado en la cartera de Estado del Ministerio de Salud y ahora estar en el IES, ha hecho de la salud su mejor negocio. Y Daniel Noboa puso en ese cargo a quien tiene un conflicto de intereses porque son dueños de clínicas privadas. ¿Qué hay aquí? Que les interesa destrozar la salud pública, la vida suya, mía, la de todos los ecuatorianos, de los que usamos el sistema de salud público, para que ese dinero vaya a sus bolsillos. Y aquí les recuerdo que Daniel Noboa dijo públicamente
que cuando no se roba, alcanza. Cuando no se roba, alcanza. El señor Noboa, conforme a sus palabras, está robando, porque no está alcanzando. Y este es su segundo periodo. Usted no es nuevo en la presidencia de la República. Y vemos los casos de corrupción que los tapa el gobierno. Progen. 140 millones de dólares aproximadamente, donde el ministro fue a la empresa, verificó y vinieron aparatos obsoletos. 150 megavatios para salitre, 100 megavatios para salitre, nunca llegaron, y etcétera. Y así siguen los casos de corrupción que van apareciendo de este gobierno. Un gobierno que todo lo que hay que investigar lo tapa. O lo tapa con show político o también con el reparto de bonos. Y ahí voy a hablar también. Y con bombazos también, ¿no? Con bombazos. El reparto de bonos es una forma de callar las voces, ¿no? Y es pan para hoy, hambre para mañana. Dan bonos en el sector agropecuario, ¿no? Bonos en el sector agropecuario. Tenga, le regaló $500, tenga, le regaló $1,000. ¿Eso va a resolver los problemas del sector agropecuario? No los va a resolver. Es solo para callar las voces. ¿Qué necesita el país? Una política clara en materia agropecuaria, en materia de transporte, en materia de los problemas estructurales como la pobreza, la violencia, el déficit de salud, de educación. Pero dar un bono no soluciona nada. ¿Qué necesita? Y me voy a centrar en el sector agropecuario. Necesita una política clara donde se les dé capacitación, asistencia técnica, se garantice el pago de un precio justo, se garanticen los mercados, pero también que se les dé un crédito productivo a una tasa de interés accesible, con un seguro agrícola. Se necesita que haya la política constante de fortalecimiento, no un bono y vea lo que hace, no un tractor que luego se los quitan y se los llevan para el show. Y yo sí les llamo a reflexionar a mis hermanos del sector agropecuario. Pan para hoy, hambre para mañana. Reciban el bono, pero sepan que eso no va a solucionarles su problema, porque no hay una planificación de Estado, una decisión de salir adelante. Lo mismo en salud, lo mismo en educación, lo mismo en seguridad. ¿Y qué dice Daniel Noboa? Dice, mire, usted vote todo sí, y mañana le cuento qué es lo que vamos a hacer con su voto. Un cheque en blanco a un señor que ha mentido al pueblo ecuatoriano, que le ha dicho que le va a garantizar la salud, la estabilidad laboral a los funcionarios públicos, a los médicos, al personal sanitario, y al día siguiente los echó a la calle sin ningún remordimiento. Pero mientras hace eso, se perdona 98 millones de dólares. Para él, para su bolsillo. 98 millones de dólares. Si usted tiene un problema con el SRI, le clausuran, le incautan, pero como Daniel Noboa se hizo una ley para sí mismo, no pasa nada. Se perdonó el dinero y no pasó nada. Doctora, mientras usted llegó al mercado y encontramos que todo ha subido de precio. Doctora, le interrumpo. Antes se daban estas remisiones tributarias, pero no se incluía al presidente de la República, a los ministros de Estado, familiares, ni asambleístas. Esta vez, con esa ley de integridad pública que la Corte Constitucional se la tiró abajo, en el corto tiempo tuvo el chance para hacerlo. Y como ya había hecho la ley, él no se incluyó con su familia, entonces fue beneficiario de los 98 millones de dólares de remisión tributaria también. Antes existía la ley, pero no se permitía que los presidentes ni los ministros sean parte de esa remisión. Al tercer o cuarto tributaria. grado de consanguinidad. Y una vez más, queridos ecuatorianos. O sea, hizo la ley para él. Aquí tenemos que reflexionar, ¿no? Tener al Estado ecuatoriano, conducir el Estado a través de la Presidencia de la República, es para dar mejores condiciones de vida al pueblo, a todos, de todos los sectores por igual. Pero cuando quien gobierna tiene un conflicto de interés
en sus empresas, con el Estado, con los fondos públicos, con los contratos, y busca beneficiar su bolsillo más que al pueblo ecuatoriano, es que vemos cómo este país se nos cae a pedazos, cómo no hay empleo, no hay salud, no hay educación, y cómo utiliza todo el Estado, los asambleístas de ADN, que en realidad son levantamanos, ¿no? Yo no veo una producción intelectual importante, un razonamiento más allá de los dibujitos que hacen, el chat GPT, el gritar te amo Noboa, no lo sé, ¿no? No veo que haya una producción donde las neuronas den ideas, ¿no? Leen hasta los subtítulos que copian del internet, pero claro, estamos hablando de un presidente que dice que la Constitución se va a hacer con ChatGPT, cuando la Constitución se tiene que hacer con el diálogo de los diferentes sectores de la patria. Y ahí vemos, está mal la cabeza, está mal el cuerpo, y vemos que no hay un deseo de sacar adelante al Ecuador, sino de enriquecerse más. La codicia, que no tiene límite, y esto es importante que los ecuatorianos lo tengan en mente. La primera separación de poderes que debe existir en el Estado es la separación del poder económico del poder político. Tienen que estar separados. En el caso actual está unido el poder económico y el poder político. Entonces, Daniel Noboa lo que hace es tomar ese Estado que él controla hoy para su bolsillo y para su familia. Y crea esta ley de eficiencia económica del servicio público, y lo que hace es buscar cómo perdonarse 98 millones de dólares. Y los asambleístas de ADN, ¿qué es lo que hacen? Trabajar para las empresas Noboa, no para el pueblo que los eligió. Trabajan para la empresa Noboa. Y el señor Noboa hace una ley para perdonarse él el dinero. La Corte Constitucional dice esto es inconstitucional, tiran abajo esa ley, pero lagarto que traga no vomita. El señor Noboa nos tiene sumidos en la pobreza, en el desempleo, en la falta de salud, de educación, y él cada vez más millonario. Pero también intentan repartirse los recursos naturales del Estado. No respeta la Constitución, no respeta las leyes, no respeta las consultas populares. En Azuay han habido 2 consultas populares, la de Girón y la de Cuenca. Y en ambas, con cerca del 90%, en torno al 90% de la población, se expresó en contra de que haya la extracción minera en Quimsacocha y en zonas de recarga hídrica. ¿Y qué ha hecho? Como tiene ahí intereses mineros, que también lo dije yo en el debate presidencial del 2023, Daniel Noboa tiene conflicto de interés porque su familia está vinculada a la extracción minera. ¿Qué vemos hoy? Que no le importan las consultas populares, que no le importa la voluntad del pueblo, que solamente quiere hacer lo que le da la gana, enriquecerse él, su bolsillo, su familia. Por eso le da los contratos a la familia, a su familia, a su bolsillo, mientras los ecuatorianos padecemos por hambre, por inseguridad, por violencia, por falta de salud y de empleo. Y vemos cómo, además, aumenta la deuda pública. Y también quiero que reflexionemos sobre esto. Decían que el gobierno de la Revolución Ciudadana sobreendeudó al Ecuador. ¿Dónde están, pues, señores de Teleamazonas, de Coavisa, actores políticos que tanto hablaban de la deuda pública? ¿Dónde están hoy día? ¿Ya les silenciaron con algún signo de dólares? ¿O qué es lo que ha pasado? Decían que el gobierno de la Revolución Ciudadana estaba sobreendeudado, cuando jamás pasamos la deuda pública del 40% en torno al PIB, en relación al PIB. Nunca pasamos del 40%. Pero ojo, inaugurábamos una obra por día en un país que era el segundo con la mejor red vial, con la mejor infraestructura de Latinoamérica y el segundo más seguro de Latinoamérica, de la región. Doctora González, usted acaba de decir algo importante, ¿no? Quieren llevarnos con un cheque en blanco
a esa consulta y a la constituyente. Pero sin embargo, la señora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, dice que este es el único país donde se paga 13º y 14º, totalmente equivocada. El presidente dice que nos manda a leer bien y que dice bases militares, bases extranjeras, no bases militares. Sin embargo, vamos y leemos y dice bases militares extranjeras y para muestra un botón la visita de la señora Kristi Noems. Y también nos dicen, ay, la salud del IES, el IES solamente tiene que administrar fondos. La salud tiene que pasar al Ministerio de Salud Pública cuando tenemos colapsado el Ministerio de Salud Pública y también la Seguridad Social, ¿no? Pero por una mala administración y corrupción. No nos dicen específicamente, oficialmente, en qué quieren cambiar la Constitución, pero sí nos dicen hacia dónde nos quieren llevar. Doctora, la reflexión a la que usted llamaba, ¿hacia dónde nos va a llevar esta posible constituyente? Bueno, yo creo que aquí hay, una vez más, ¿no? Hay que reflexionar profundamente. El presidente Noboa dice, vayan y lean bien, no dice bases militares. Y sí dice bases militares. Yo dudo que el señor Noboa lea realmente, tal vez lea en inglés, pero al parecer no en español. Su misma propuesta lo dice, pero como él trabaja con ChatGPT, seguramente ChatGPT le dijo, no, es distinto. Y aquí, queridos ecuatorianos, ¿qué dice Noboa? La Constitución tiene más de 400 artículos, lo vamos a reducir a 180. Bueno, ya sabemos que no le gusta leer, que no hay lectura comprensiva aquí, que no sabe ni lo que ha preguntado él mismo. O sea, sí lo sabe, pero nos está mintiendo también, ¿no? Seguro es por eso, porque no le gusta leer, entonces quiere reducir la Constitución para tener que leer menos. Nos creen tontos, ¿no? Aquí, esto es gravísimo, nos cree tontos. Nos cree tan tontos que él dice que no dice bases militares, una pregunta que sí dice claramente y está escrito, bases militares. Nos cree tontos. Queridos ecuatorianos, perdón que lo diga así. Pero vamos, ¿quién le santifica la mentira al presidente de la República? Hay periodistas que ni siquiera cuestionan lo que está diciendo. Bueno, esos periodistas tienen aquí un billete de dólares, ¿no? Y dicen lo que les sirve. Porque les está mintiendo en la cara. ¿No? Ahora, lo siguiente. Dicen que va a reducir a 180 artículos, ¿verdad? ¿Qué va a cortar? ¿Qué va a sacar? Queridos ecuatorianos, reflexionemos. Le preguntan a Daniel Noboa, ¿qué va a proponer para esa nueva Constitución? Y dice, usted fírmeme el cheque en blanco y yo mañana le diré. Y luego dice que va a reducir a 180 artículos. Esto no se trata de números. Eso se trata de que en la Constitución de la República está su derecho a la salud pública de calidad y gratuita. En esa Constitución pública que tenemos, Constitución de la República que tenemos hoy, está el derecho de nuestros hijos, de nosotros, a una educación, a tener acceso a la educación pública de calidad y gratuita, a las becas, a los cupos en las universidades, al presupuesto para la educación. Eso está en la Constitución. Dos temas que no cumple, ni salud ni educación, pese a haberlo ofrecido. En esa Constitución están nuestros derechos laborales, está nuestra afiliación al IES, está que no hay trabajo precarizado ni por horas, que es lo que le fastidia al emporio Noboa, ¿verdad? Nuestros derechos laborales, porque todo va simplemente para sus bolsillos. ¿Qué va a quitar? En los 180 artículos que quiere dejar, ¿qué va a dejar? ¿Va a dejar el derecho a la salud, a la educación? ¿Va a dejar el derecho al empleo digno? ¿Qué va a quitar? El derecho de la naturaleza, que le estorba para sus empresas mineras y su conflicto de interés. ¿Qué va a quitar? Eso es lo que tenemos que reflexionar. No que nos digan, oiga, a mí no me gusta leer, así que voy a reducir a la mitad la Constitución, menos de la mitad. Va a quedar así chiquitita. ¿Qué va a dejar ahí? Todo para la familia Noboa. No hay derechos de la naturaleza. Las Galápagos, en lugar de ser ese tesoro de la humanidad, pasará a ser un sitio con el que nos van a introducir a un conflicto armado a nivel mundial, a una guerra tal vez, útil para Estados Unidos, pero terrible para el Ecuador, porque nos van a introducir en un conflicto armado.
bélico mundial. Tal vez eso, ¿qué va a dejar? Que la salud es privada, como están haciendo hoy día, donde ponen al ratón a cuidar el queso, donde el ministro Lama, exministro de Salud, y hoy presidente del IES, tiene conflictos de intereses. Tiene un conflicto de intereses y está llevando el dinero de la salud de los ecuatorianos para la empresa de su familia, lo mismo que hace Noboa. Allí tenemos que reflexionar, queridos ecuatorianos, ¿qué país queremos? La Constitución de la República es la visión de un país, es hacia dónde queremos encaminarnos. Así como usted dice a su familia, le dice, bueno, hijos, van a estudiar esto en tanto tiempo, vamos a llevarlos a esta escuela, vamos a viajar acá. Usted planifica, ¿verdad? La Constitución es esa planificación del Estado. Esa planificación que dice que los recursos naturales son de los ecuatorianos, que la extracción de esos recursos, la mayor parte de los ingresos tiene que quedarse con el pueblo ecuatoriano, que tiene que servir para las obras, que la salud, que la educación, que la seguridad, las tiene que garantizar el Estado. Eso es lo que van a quitar tal vez, porque esa es la visión que debemos tener, que no está cumpliendo hoy Noboa. Entonces tal vez quiere cambiar la Constitución, que él no puede cumplir, para poner cómo se reparten una vez más el país como un botín entre piratas. Eso tenemos que pensar. Y aquí no se trata de partidos políticos, ¿ah? Aquí no se trata de yo soy de la RC, yo soy de tal X, Y partido político, porque también quieren hacer ver que esto es Revolución Ciudadana, el anti y el pro, ¿no? No, queridos ecuatorianos, cuidado. Ese discurso de anticorreísmo, correísmo, es funcional a quienes nos tienen la vida precarizada, a quienes nos tienen sumidos en el miedo. Es funcional a quienes se reparten la patria. Sembrar odio entre un pueblo hermano que hoy día pasa penurias. Salir a la calle ya es un riesgo. Salir a la calle es un riesgo de que te maten por robarte el celular, de que te maten por robarte la mochila. Las madres nos quedamos con el amén en la boca porque nuestros hijos no llegan, porque se hacen tarde. ¿Cómo irán? ¿Cómo estarán? Ya no salgas, hijito, en la noche. No puedes ponerte un negocio porque te vacunan. Esa es la verdad. Tenemos que pensar como ciudadanos. Tenemos que pensar por nuestros derechos, por nuestros hijos, por nosotros mismos, por nuestros padres, por nuestros abuelitos, por nuestros adultos mayores, por nuestras personas con discapacidad. Tenemos que pensar con amor de patria, no con odio, porque el odio es funcional a destruir nuestras vidas. Eso es lo que está pasando y por eso quieren crear este anti. Y dicen, es que es la Constitución chavista. Hágame el favor, no me trate como a idiota porque no somos, ni como a tontos porque no somos. Nos queda todavía el razonar. Si la Constitución es chavista, díganme a qué artículo. Entonces proponga ya los cambios de esos artículos. ¿Qué es? ¿El derecho de la naturaleza les afecta? ¿Es chavista eso? ¿El derecho a la salud? ¿El derecho a la educación? ¿El derecho a la seguridad? ¿El derecho a un medio ambiente sano? ¿A eso se refiere? Díganos pues. Ya que mencionan tanto que hay que cambiar la Constitución porque es una Constitución chavista, díganme qué artículos, díganme dónde, qué les estorba. Ya deberían tener pensado. ¿Por qué no lo dicen? Porque se quieren repartir el país. Si no, ya nos hubieran dicho qué quieren cambiar. ¿O en qué parte de la Constitución beneficia a los grupos delincuenciales? Que es otra cosa que le quieren instaurar al país, ¿no? Esa narrativa de que esta Constitución garantiza el bienestar, precautela a los delincuentes, a los grupos de delincuencia organizada, se benefician con esta Constitución. Queridos ecuatorianos, yo les pido que analicen esto. En un primer momento Daniel Noboa dijo que había que cambiar leyes para garantizar la seguridad del Estado. Y en 2014 hizo una consulta popular y cambió y reformó artículos de la ley. ¿Y qué vimos? Que seguimos en inseguridad. Luego aumentó 3 puntos al IVA
y dijo que esos recursos iban para garantizar la seguridad. Luego tiene mayoría en la Asamblea Nacional y volvieron a hacer cambios normativos que dijeron que era para garantizar la seguridad. Y vemos que en realidad hoy es el año más violento de la historia de la República del Ecuador. Que cada 50 minutos contamos una muerte. Y que vamos a terminar probablemente este año siendo el país más violento del mundo. No es ni por leyes, ni por la Constitución, ni por falta de recursos. Es por falta de voluntad política. Porque recorremos el país y las UPCs siguen cerradas y la policía sigue sin equipamiento. Y vemos, como pudimos palpar en las últimas manifestaciones, que sí pueden, con la misma Constitución y las mismas leyes, movilizar convoys enteros de militares, de policías, tomarse comunidades enteras, quitar internet, quitar energía eléctrica, matar gente inocente, meterse a casas, a embajadas, domicilios, sacar a ciudadanos inocentes y torturarlos. Entonces yo les digo, reflexionemos, no nos dejemos ver la cara de tontos y perdón la expresión, pero hay que hablar con claridad. Sí pueden tomar control del Estado, pero no les da la gana. ¿Por qué no hacen lo mismo que hicieron con las comunidades de Imbabura? ¿Por qué no hacen eso que hicieron con las comunidades en Quito? ¿Por qué no van a Isla Trinitaria? ¿Por qué no van a La Bota? ¿Por qué no van a Durán? Y toman control del Estado, y toman control del territorio, porque no les da la gana. Porque a Daniel Noboa no le interesa combatir la violencia y la inseguridad del país. ¿Saben por qué? Porque le es funcional a su forma de gobernar. Le es funcional porque Noboa gobierna desde el miedo, desde el terror. Entonces, cada vez que dicta estados de excepción, cada vez que dicta movilizaciones, cada vez que pone un llamado a nueva consulta, a la Constitución y demás, dice, es para darles seguridad. Y ante el miedo de que nos maten, la gente dice, sí, sí, vamos. Y esos estados de excepción están justamente en las provincias donde podría perder el sí. Así es. Y bueno, con un CNE vendido, la señora Atamaín. Hay garantías, doctora. Una vergüenza absoluta. Hay garantías. Permítanme concluir esto. Y al igual que no quiere combatir la violencia, digo no quiere, porque Ecuador es el primer país exportador de cocaína a Europa. Y les digo, queridos ecuatorianos, ¿por qué no ha tomado el control de los puertos el señor Noboa? Él es el responsable de los puertos por los que sale la cocaína, en cajas de banano. Su tía, Isabel Noboa, tiene la concesión de Pozorja. La familia Noboa es la que maneja puertos. Presidente de la República es quien tiene la capacidad de tomar el control y militarizar los puertos, depurar la fuerza pública y garantizar que Ecuador no sea hoy conocido como el primer país que exporta cocaína a Europa. Y la reflexión que tienen que hacer ustedes, queridos ecuatorianos, es, nos sale la noticia de que la droga llega mayoritariamente en cajas de banano. ¿Quién tiene la mayor producción y haciendas bananeras del país? Las empacadoras de banano. El transporte del banano. Los puertos por donde sale la droga. ¿Quién tiene? ¿Por qué no controla? Porque desde esas mafias que trafican cocaína a través de los productos que se exportan, es donde inicia la violencia. Pero el gobierno no ha tomado ninguna acción ahí. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Les queda a ustedes... ¿Y por qué no se allanan esos puertos cuando hay decomiso de droga? No se allanan los puertos. Las haciendas, las oficinas de esas empresas. Y les recuerdo yo que la familia del ministro de Agricultura fue capturado en su hacienda, ¿no? Su cuñada, con toneladas de cocaína, de cajas de cocaína. La señora fue presa, la detuvieron unas horas y la dejaron libre. Según dicen,
por presiones del gobierno. La presidenta de ADN, la señora Moreno, estuvo vinculada por temas de tráfico de drogas, pero la fiscalía no investiga, oculta. La fiscalía no hace un trabajo de perseguir delitos, sino de ser funcional a quien le conviene y de perseguir personas. Doctora, me gustaría hablar sobre el caso Porsche. ¿Qué lectura tiene usted de este caso que se detiene a un supuesto implicado en la bahía donde se estalló una bomba que se llevó una gran parte de este sector comercial? Llega hasta la Trinitaria esta persona y es detenida por las Fuerzas Armadas. Y minutos después llega un vehículo de Industrial Molinera con una persona al sitio donde fue detenido este señor. ¿Qué lectura tiene usted de este caso? Bueno, esto tiene unos serios y claros indicios de que fue un atentado sembrado por el mismo gobierno, ¿no? Una vez más, como les decía, al gobierno le es funcional el sembrar terror para tenernos atemorizados y que votemos ante el miedo a favor de lo que nos presente por ahí, sin ningún criterio técnico, Daniel Noboa. Esto da un claro indicio de que es un autoatentado, de lo que lo produjo el mismo gobierno, y luego inventan que es una empleada de Industrial Molinera que le enviaron a dejar a su casa en el Porsche. No pagan ni los salarios que corresponde y envían a una empleada en un Porsche, ¿no? Tan generoso. Esto queda solo para una novela, ¿no? Esto es un claro indicio que daría para investigar profundamente mientras la fiscalía calla, mientras la fiscalía dice no pude abrir el celular porque no me dieron la clave. Hágame el favor. No sean tan miserables y mentirosos, no nos crean tan tontos. Y dejan libres a los reales responsables de sembrarnos el terror. Y archivan la causa. Y archivan la causa como archivaron lo de la señora María Moreno, presidenta de ADN, y archivan la causa como archivaron el tema que denunció Yacu Pérez por los vínculos entre la primera dama, el señor Noboa, con las industrias mineras en el Austro, y así archivan todas las causas que tienen que ver con los posibles actos de corrupción del gobierno de Daniel Noboa. Por esto y por todo, hay que ir a votar, hay que salir a votar. No nos podemos quedar inmóviles por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelitos, por la dignidad de todo un pueblo que merece días mejores. Hay que salir a votar y hay que votar no, Noboa, no. Porque lo que propone es seguirse repartiendo y destrozar el pueblo ecuatoriano. Aquí no se trata de antis, no se trata de correísmo, anticorreísmo. Aquí se trata de los derechos de los ecuatorianos, de que le quieren quitar la salud al IES para dársela al Ministerio de Salud Pública, que como les menciono yo, ha usado apenas el 43% del presupuesto asignado. No tienen ni siquiera la capacidad del conocimiento para ejecutar el dinero que sí tienen. Mientras usted va por una atención médica y no hay médicos, no hay medicinas, no hay equipamiento, el dinero está en las cuentas del Estado y apenas han usado el 43% cuando ahorita deberíamos estar por lo menos en un 90% de ejecución presupuestaria. 95%, por lo menos ya deberíamos estar en 90% de ejecución, 43% de ejecución presupuestaria. Sí hay dinero y no atienden al pueblo ecuatoriano. Por eso tenemos que votar y decirle no. Noboa, no. Esta no es tu hacienda bananera. Esta es la República del Ecuador. Aquí hay ciudadanos que sentimos el dolor y que nada nos quite la empatía. Voy a ser insistente en esto. Queridos hermanos, hay que pensar en lo colectivo, no en lo personal. Que yo tenga hoy un pan de comida en la mesa, que no me quite la empatía con mis hermanos, porque la mitad de la población prácticamente está entre pobreza y extrema pobreza, no tienen para comer. Niños que sufren violencia. La muerte infantil
las muertes de niños y adolescentes. La primera causa fue homicidios. Y un gobierno miserable que te dice, sin ningún empacho, el señor Noboa, 9 de cada 10 asesinados es por conflicto entre bandas. El niño de 2 años que murió en un atentado, en una fiesta infantil, ¿a qué banda pertenecía, señor? La madre a la que la matan por no pagar una vacuna en su restaurante, ¿a qué banda pertenecía, señor? No le importa la vida del jugador del Independiente que asesinaron. En Manta. Jugadores, deportistas, madres, padres, niños, jóvenes, todos asesinados. Y dice el gobierno, esto es guerra entre bandas. No nos dejemos tratar como a tontos. Es momento de reflexionar. Es momento de pensar en qué queremos dejarle a nuestros hijos, en qué futuro les espera a nuestros hijos en este Ecuador, en dónde queremos que pasen sus últimos años nuestros adultos mayores, sin jubilaciones dignas, porque se van a feriar nuestros dineros si dejan solamente al IES como una caja de pensiones. Se harán créditos vinculados, que irán a sus empresas. No les gustaba el dinero público y decían exceso de gasto público cuando iba a dar medicinas al pueblo, a equipar los hospitales, cuando iba a las becas para nuestros hijos, a los cupos en las universidades. Hablaban mal del dinero, del gasto público. Pero cuando va a la familia del señor Lama, ahí millones de dólares, ahí les encanta el dinero público. Cuando se perdonan 98 millones de dólares para la familia del presidente de la República, les encanta el dinero público. Y perdón que me indigne, pero alguien tiene que levantar las voces. El caso Progen. No podemos quedarnos callados, inmovilizados. Y recibo alertas, ayer nomás recibí alertas, de que el gobierno no sabe cómo callarme, de que quieren sembrarme falsos positivos y demás. Dijeron en su momento que tenían pruebas de que a Luisa González, a la campaña de Luisa González, le financiaron grupos delictivos, el cartel de los soles, Maduro, que ya está el informe en Estados Unidos. Y le dije claramente en el mes de agosto a Daniel Noboa, lo desafío a que presente todos los documentos que dicen tener. Porque esto no es más que una narrativa falsa, que una mentira. Nosotros hemos trabajado con el corazón y el alma por la patria, porque nos duele lo que está pasando. Y no nos vamos a callar. Aquí no estamos para amedrentarnos ante amenazas y demás. Porque sí, hay que pensar en lo colectivo. Sería fácil retirarnos a nuestra vida privada, pero duele recorrer el país y que la gente te diga, sálvenos, luche por nosotros. Mi hermano se murió porque no pudimos pagar una medicina. Mi hijo migró porque no encontró el cupo en una universidad. A mi hermano lo mataron por no pagar una vacuna. Esa es la realidad de la patria. Ese no es el país que nos merecemos. Nos gobiernan miserables, indolentes, delincuentes y corruptos, que tapan los casos de corrupción, como el caso Progen que usted acaba de mencionar, Jaime. Lo dejaron ahí, calladito. Una vez más, dijo Daniel Noboa, que cuando no se roba alcanza. Caso Progen, señor Noboa, porque no está alcanzando. ¿Y qué hace el gobierno? Y compran periodistas. Y vamos a ver, el señor Alvarado, asambleísta. Luis Alvarado Campi. Luis Alvarado. Declara $50.000, ¿no? Y resulta que ahora... Tiene de patrimonio como $60.000. Y compra casi por 3 millones 2 medios de comunicación. Justifique. Y le preguntan al presidente de la República. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los que se dicen de manos limpias? Los asambleístas de ADN, tapando todos los casos de corrupción. Gente sin conocimiento, sin capacidad, que solamente está ahí para favorecer a la familia Noboa con el dinero de los ecuatorianos. Y perdón que hable con tanta molestia, pero es que duele la patria. Duele ver nuestros niños sin derecho a la salud y a la educación. Duele ver a nuestros jóvenes como sus sueños se truncan. Duele ver a nuestros adultos mayores
sin atención digna de salud. Duele la patria y un Ecuador distinto. Jaime, Carla, queridos ecuatorianos, sí es posible. Quien nos gobierna nunca en su vida ha trabajado. Ha heredado una gran fortuna, ha quebrado empresas, nunca en su vida ha trabajado y peor en el sector público. No tiene conocimiento, no tiene experiencia. Lo único que quiere es beneficiar su bolsillo para seguir incrementando su fortuna a costa del trabajo de millones de ecuatorianos que aportamos para el Estado ecuatoriano a través de nuestros impuestos. No sabe cómo gobernar el país, sabe solamente cómo llevar el dinero a su bolsillo. Pero aquí habemos corazones que siguen latiendo y que sabemos que sí es posible otro Ecuador. Y por eso llamamos a guardar la esperanza y empecemos a trabajar y a reflexionar. Y por eso, en la consulta y en el referéndum, no. Noboa, no. Doctora, ¿qué pasa con el CNE y ese proceso que le abrieron a la Revolución Ciudadana por fondos irregulares en el 2023? Porque sabemos que la persecución en contra de la Revolución Ciudadana se mantiene, ¿no? Ustedes son la fuerza opositora de este país. ¿Qué pasa? ¿Ha existido alguna resolución? ¿Perdón? No, se me cortó un poco el audio. El CNE estaba abriendo un proceso de investigación del 2023 contra la Revolución Ciudadana por supuestos fondos irregulares en la campaña. ¿Tienen conocimiento sobre algo de esto? Aunque ha manifestado la señora Tamaí que no hay sanciones por el momento, pero ¿qué conocimiento tienen ustedes sobre esto? Porque claramente es un caso de persecución más en contra de la Revolución Ciudadana. Mire, la señora Diana Tamaí es una persona... Yo ya ni siquiera puedo decirle inmoral, sino amoral, ¿no? Sin ninguna vergüenza, ella tiene conflicto de intereses con el gobierno. Su hermano es funcionario de este gobierno, se debe al gobierno, se hace de la vista gorda, por decirlo de alguna forma, ante la campaña anticipada del gobierno. No ha visto, dice, no sabe, no conoce, nunca trabaja realmente por la democracia en este país, sino que ha sido parte de que se le robe la democracia a la patria. Y dentro de eso hay una persecución clara hacia la Revolución Ciudadana, porque somos la fuerza política más grande en este país. Dentro de eso, a la Revolución Ciudadana, por si acaso, no nos entregan el fondo partidario que nos corresponde. Cuando pedimos que se nos aclare, lo que hace la señora Tamaí es enviar nuestros pedidos a fiscalización y buscar cómo fastidiar, por decirlo de alguna forma, a la Revolución Ciudadana, inventar temas de financiamiento y demás. Todo hemos justificado, todo hemos entregado. Nosotros somos gente que trabaja desde la verdad y de forma íntegra y hemos entregado todos los documentos pedidos y hemos justificado hasta el último centavo que se ha recibido y usado en la Revolución Ciudadana. Nuestras campañas han sido profundamente austeras y profundamente ciudadanas, en donde son nuestros hermanos quienes nos ayudan con movilización, con la impresión de afiches, con el pago. Ellos mismos compran las cosas. Nosotros vemos de pronto banderas, vallas, etcétera. Son nuestros ciudadanos que se movilizan, nuestros militantes que se movilizan. Somos la única organización política que tiene estructura en todo el país de forma organizada y con convicción. Podemos decir entonces que están transparentados los fondos que recibió y cómo se usaron en las diferentes campañas de la Revolución Ciudadana, porque tratan de crear esa narrativa, ¿no?, de la irregularidad en los fondos. Y aquí dejemos en claro, la Revolución Ciudadana siempre ha entregado los informes de cuentas de forma oportuna. Siempre. Nosotros, antes de que se venzan los plazos, hemos entregado. ¿Saben quién no ha entregado los reportes de los fondos de campaña a tiempo? Que pasan los plazos y no entregan. ADN, el señor Noboa. Y ante eso, Atamaín, ciega, sorda y muda, como dijo Shakira. ¿De forma independiente están haciendo ustedes campaña por el no, doctora? Bueno, nosotros primero tenemos una gran militancia unida a una campaña por el no. Tenemos grupos y organizaciones sociales, de músicos, de artistas, de activistas, que se han unido también a la campaña por el no. No es solamente la Revolución Ciudadana, pero aparte, también la Revolución Ciudadana es parte, está calificada en el referéndum, en la pregunta 3, ya voy a hablarles de esto, y en la consulta popular
también para hacer campaña por el no. Dentro de eso, pues, como organización, hacemos la campaña por el no. Y decirles, ya que hablamos del CNE, la señora Tamaín, una persona, una vez más, totalmente amoral, ¿no? Sin ningún criterio y ninguna lógica, tanto para calificarnos a las 3 preguntas del referéndum como a la pregunta de la consulta popular, nos pidieron requisitos, exactamente los mismos requisitos para todo. Presentamos exactamente los mismos documentos y resulta que nos aceptan participar por el no en la consulta y por el no en la tercera pregunta del referéndum. Y nos niegan para la pregunta 1 y la pregunta 2. Un poco absurdo, ¿no? Un poco extraño. ¿Y por qué? Al margen de toda lógica y de la ley y de las disposiciones legales, nos niegan participar en el referéndum por la pregunta 1, por la pregunta 2 y nos aceptan por la 3. Cuando se presentó exactamente los mismos requisitos. ¿Qué es lo que busca el CNE? Busca que la Revolución Ciudadana haga campaña oficial por la pregunta 1 y 2 a la que no está calificada y ahí ponernos multas. Sancionar. Es una trampa más con vistas a probablemente querernos quitar la organización política. Pero tranquilos, que nosotros no vamos a infringir ninguna normativa, pero sí le decimos a la población, por todas estas irregularidades, tenemos que movilizarnos a votar, tenemos que ir a votar. Y cuando vayamos a votar, recuerde que no hay salud, que no hay educación, que se reparte en el Estado como un botín entre piratas, que nos tratan como si no tuviéramos la capacidad de pensar y de sentir. Y por eso, todo no. ¿No, Ya, y yo acotaría algo, no lleve su pluma también. Y lleve su pluma de paso porque, una vez más, miren, aquí no estoy ni estaré para acomodos políticos ni para silencios cómplices. Así no le guste a algunos incluso compañeros. Ni silencios cómplices ni acomodos políticos. Lo de la tinta transferible no lo dice Rafael Correa, no lo dice Luisa González. Lo de la tinta transferible lo dice la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. La OEA, la que habla de la tinta transferible, no nosotros. Los esferos increíbles. Para Aquí despedir. está. Ya en la recta final, el mes pasado salió un informe de una institución muy seria, que lo publicaron varios medios como primicias, que el efecto del aumento del precio del diésel hizo que el 46% de ecuatorianos consuma menos alimentos, aunque el gobierno dice que no ha afectado. ¿Qué criterio tiene usted de esto? Que vayan a un mercado, que vayan y vean cuánto les costaba antes la libra de papa y cuánto les cuesta ahora. Se ha más que triplicado. Dijeron que iban a controlar la especulación, que esto no afectaba. Claro que afecta. El mismo señor Noboa, en campaña, dijo que no iba a quitar el subsidio porque afectaba a la economía nacional. Y ya gobernando, en cambio, lo quita y dice, no afecta. Claro que afecta. Todos los precios han disparado. Se ha encarecido la vida de los ecuatorianos. Y ya tienes una población que casi la mitad está entre pobreza y extrema pobreza. Quitarles el subsidio es empobrecernos más. Es meternos la mano al bolsillo. Pero una vez más, a Daniel Noboa no le importa trabajar en las causas estructurales de la pobreza. ¿Saben por qué? Porque su gobierno se basa en el clientelismo, en la dádiva. Entonces, mantener a la población pobre y afectada económicamente le sirve. Porque cuando la población se moviliza a reclamar, ante la nada, él aparece con un bono. Y de no tener un pan, la migaja, te calman algo el hambre. Entonces, le sirve a Daniel Noboa tener a la población empobrecida, a la población con miedo, porque gobierna desde el clientelismo y desde el miedo, porque aumenta la violencia, ¿verdad? Entonces, un gobierno de amigos, de un grupo de panas, que se está llevando el dinero del Estado en peso, entre sus contratos y vínculos
de empresas como el señor Lama, como lo que hicieron con Progen y como lo hacen con las mineras, como se reparte el estado de alimentación a la familia Noboa en lugar de a los ecuatorianos, de la economía popular y solidaria como lo ofreció en campaña, es lo que le sirve a él y punto. El resto, lo que pase con las familias de los ecuatorianos, no le importa. Es lo mismo que hace su bananera, ¿no? Precarizar la mano de obra, no pagar lo justo. Y cuando los empleados de las empresas Noboa protestaban, los mandaron hasta matar. Lo mismo están haciendo con el Estado ecuatoriano. Doctora, solo una inquietud más. La elección de la presidencia de la RC no es este año, seguramente será para el próximo año. Por ahí se habla que haya un posible precandidato, el doctor Felipe Vega de la Cuadra, ¿es así? ¿O hay más candidatos? Sí, bueno, el cambio de la directiva de la Revolución Ciudadana, la presidencia de la Revolución Ciudadana se va a dar en enero, a mediados de enero, espero, y he pedido también que no pase de esa fecha. Para mí es imposible seguir en la presidencia después de esa fecha por temas personales también, así que yo espero que sea máximo a mediados de enero el cambio de la directiva de la Revolución Ciudadana. Y sí, suena el nombre de nuestro compañero, un querido amigo además, Felipe Vega de la Cuadra, un gran compañero, muy claro, muy coherente, muy leal al proyecto, que yo creo que la Revolución Ciudadana quedaría en excelentes manos estando con él. La experiencia no es casualidad, así que sin duda alguna podría ser un excelente cuadro. Doctora, muchas gracias, sé que tiene una agenda apretada. Le mandan muchos saludos, Omar Noboa le envía un saludo especial, dice Yolandita que adelante, fuerza. Yolandita Martínez, Henry Macay, y bueno, están con usted incluso los migrantes en Estados Unidos. Cuando venga a Guayaquil la esperamos, aquí en estudio. Por supuesto, claro que sí, muchas gracias por ese cariño. Decirles una vez más, un Ecuador distinto si es posible, un Ecuador de paz, de seguridad, de justicia, sí es posible cuando se gobierna con conocimiento y con corazón, con amor por la patria. A seguir trabajando, a seguir levantando las voces, a no callar, a no acomodarnos a los poderes de turno, a no silenciar nuestras voces, a levantarla por nuestra gente, a seguir adelante trabajando, queridos hermanos, y vamos a seguir desde los diferentes lugares de la Revolución Ciudadana trabajando por nuestra patria. Un beso inmenso y que Dios me los bendiga. Gracias a la doctora Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República, conversando temas de coyuntura del país, la situación del país, la consulta popular, el referéndum que será la próxima semana. Todo esto medio mañoso que se ha dado. Porque todo está amañado, todo está comprado y no se dice la verdad.